5 de mayo de 2020, el gran día del inicio de esta seguramente muy prolongada, muy fructífera y muy profunda serie de conversaciones sobre esoterismo. Ya presentaremos debidamente a nuestro colega David Giacchio, lo acabamos de hacer, voluntario e involuntariamente, al menos pronunciando su nombre y tan complicado apellido, de la Lombardía seguramente, después nos explicará David. ¿De qué iría esta cuestión del esoterismo? ¿Por qué estamos dando la impresión, y creemos que bastante acertada, de que es realmente un campo infinito, no solo para una serie de videos de conversaciones sobre el tema, sino para usarlo para nuestra vida, para los demás, como una especie de fondo de disciplina vital, y por qué no con una proyección un poquito más ambiciosa. Creemos que el esoterismo debe ser un fondo para la vida social, cultural y política, sin ninguna duda. Pero David, entonces nos permitimos cerrar un pequeño editorial para brindarle a la gente nuestro punto de encaje en relación a esta palabra. Entonces creemos que lo más apropiado sería orientarnos a qué es lo que necesita el ser humano, de manera que esto supuestamente tan importante que es el esoterismo tenga alguna participación, alguna palabra justa al respecto. Ahí creemos que no hay mucho más allá, siendo lo más sintéticos posible, que señalar lo siguiente: como seres humanos necesitamos respuestas y soluciones. Vemos que a grandes rasgos solamente tenemos problemas e interrogantes, y sin ninguna duda podemos hacer un universo de todo eso, hasta comenzando a categorizarlo de distinta manera. Pero yendo al fondo de la cuestión, ¿qué necesitamos? Para mí, resolver problemas, responder interrogantes. ¿Qué vemos en el esoterismo? La fuente más profunda justamente de respuestas y soluciones para los más profundos problemas e interrogantes. Entonces ahí tenemos como que quizás no seamos tan útiles como esoteristas, porque si tenemos una medicina milenaria, una filosofía también milenaria, un acervo cultural universal, también de gran extensión y de gran continuidad, ¿qué tenemos para aportar? Y ahí también veo, volviendo a esto del punto de encaje, una especie de respuesta unívoca, que es: el esoterismo tiene para aportar que esoterista es realmente quien tiene su mundo transpersonal activado. Y ahí vamos a ver que, viendo todo este acervo de conocimiento común, que pueda ser muy útil, que pueda ser profundo, que alguien que tenga que ver con este conocimiento encadenado, milenario, nos diga: pero miren toda la experiencia que tenemos, usted se llama esoterista, quiere saber más que nosotros. No sé si más que ellos, pero lo que vemos indudablemente es que el conocimiento común tiene un techo racional y algún atisbo, casi siempre inconsciente, de abrir un poco su percepción en algo que creo que ni siquiera sospechan en general quienes forman parte del mundo del saber común, que es esto del campo transpersonal. Entonces ahí creo que, cerrando esta primera idea, respuestas y soluciones, el esoterismo como la gran fuente para todas las respuestas y soluciones profundas que necesita el ser humano. ¿Por qué? Porque quien es esoterista, y lo que es un verdadero esoterismo, parte de un techo, o de un piso, mejor dicho, bastante elevado, que es el de nuestra alma activada y nuestro espíritu activado, que, sin pretender menoscabar a nadie, creemos que no suele ser la situación más común. Ahora sí, Dave, presentándote oficialmente, David Giacchio, gran amigo y camarada argentino, que participa, por supuesto, como nuestro Robin o nuestro Batman en esta serie de conversaciones sobre esoterismo, porque eso lo veremos. Porque es realmente un esoterista de verdad, un esoterista con poder de comunicación, con percepción, con su parte transpersonal activada. Entonces creemos que está el campo llano para hacer de esto algo positivo.
David, te escuchamos. Primero te agradezco por esta oportunidad, por poder comunicar algunas cosas que me gustaría, valga la redundancia, comunicar. El tema del esoterismo creo que es tan amplio como lo que significa. ¿El esoterismo qué es? El esoterismo es algo que está oculto a la vista del profano, si se quiere. Si está oculto a la vista del profano, ¿cuál es la manera de llegar hacia ese esoterismo? El exoterismo, que es todo lo contrario, está a la vista, es lo que podemos conocer sin esa necesidad a la que nos obliga el esoterismo. Esa necesidad creo que tiene que ver con preguntas internas y con una sede interna que va mucho más allá de lo que se puede llamar mera curiosidad. El esoterismo creo que es el fondo de la vida, de la política, de la social, y de muchas cosas que muchas veces nosotros no tenemos realmente idea. Se puede hablar que desde la ciencia se puede haber menoscabado al esoterismo, pero es falso, porque si pensamos en cuándo nace la ciencia dura o cuándo nace la ciencia como lo que va a explicar distintas áreas de desarrollo. Me parece que la frontera que separa la alquimia de la ciencia es muy chica. Si uno habla de Newton, ¿de quién habla? ¿De un esoterista o de un científico? Te estoy dando un ejemplo muy, muy chico. Y cuando uno se interesa en el esoterismo, ¿qué es lo que lo mueve? Nuevamente, ¿la curiosidad o es simplemente esa sed, algo primordial, algo que lo llama a uno a saber un poco más? ¿Y un poco más sobre qué? Sobre uno. Porque si la respuesta es no saber un poco más sobre uno, si no parte de las preguntas probablemente existenciales que muchas veces nos hicimos y que las pudimos haber respondido con conocimiento falso, esta pregunta, y el problema es ese, que primero que depende absolutamente de uno, que todos los interrogantes son propios nuestros y se nos va a mostrar el camino, vamos a tener las herramientas para hacer esto. No quiero hacer un monólogo de esta pequeña presentación. No, por favor. Ayer, por ejemplo, me comentabas, me invitabas a esta charla y yo, la verdad, estaba muy, muy agradecido y honrado y dije, buenísimo. ¿De qué puedo hablar? El esoterismo es tan amplio y me acordé de un libro de Robert Stone, muy conocido, La magia del poder psicotrónico, que cuenta muy brevemente en unas líneas una anécdota muy simple, que son dos científicos estudiando una mujer que podía mover objetos con la mente. La cuestión es que esta mujer podía hacer chispear determinados objetos, o se notaba que había un comportamiento electromagnético hasta la distancia, si le ponía intención. De repente, estos científicos llaman a otro grupo de científicos muy orgullosos de su descubrimiento, y la mujer ya no podía mover nada. Me parece que estamos condicionados por nosotros mismos y por el entorno que tenemos, que no hay que perder de vista eso, y un buen esoterista probablemente trate de controlar sus impulsos y tener una barrera o una estrategia ante lo que otro quiera o la expectativa de otro sobre uno. Me pareció una buena anécdota para comenzar, para desglosar, y me gustaría escuchar tu opinión. Y bueno, David, venía escuchándote y pensaba, en materia de explicar lo mejor posible qué es el esoterismo. Creo que tanto en este plano como en cualquier otro, yo siempre voy a lo de, a ver, somos seres humanos, y a partir de eso, y siendo analíticos y perceptivos y tratando de ser buenos comunicadores y buenos docentes, me parece que tenemos que darle una parte grande a esta cuestión de que qué hacemos mal, qué entendemos mal, y recién después de limpiar la maleza, de limpiar la basura, pasar a hablar en positivo. Esto supuestamente es ser hipercrítico, es ser negativo, es caer en esto que
del lado crítico se le llama solipsismo, a esta cuestión de la nueva era, de decir, no, todo está en tu mente, no hay nada negativo afuera, lo que está afuera es porque vos lo proyectás. Yo la verdad veo que la cosa es absolutamente al revés. Tenemos mucha confusión, mucho error, mucha falta de conocimiento de nosotros mismos, y cuanto más empecemos por limpiar basura, después vamos a ser un poquito más claros. Y Sí, bueno, sí. entonces, ¿qué suele pasar con esto? ¿A qué al menos 2 o 3 equívocos me voy a referir? El primer equívoco es el de la pretensión de quienes realmente no son esoteristas, no solo por parte de ellos recibir todo tipo de descrédito, de calificativos, sino cierta gente. ¿Por dónde podría empezar? Me acuerdo de aquellos gloriosos escritos de Blavatsky en uno de los tomos de la doctrina secreta, criticando la ciencia, la religión y la filosofía hace 160 años con una actualidad que no se puede creer. Criticando por el lado de la ciencia la cuestión tanto de las deformaciones que produce el orgullo intelectual como el interés comercial, criticando de la religión pretensiones de divinidad y de ser mensajeros y representantes de Dios, de personas que quizá no tengan ni siquiera demasiado claro lo racional, es algo que está mucho más abajo de lo divino, criticando la filosofía también una pretensión elevada basado en una importancia exagerada del palabrerío y del tecnicismo racional. Entonces me parece bueno apuntar a eso, a desglosar los equívocos, y atando cabos con tu anécdota, ahí, ¿dónde está el equívoco? El de una parte racional que quiere invadir un fenómeno real, seguramente criticándolo antes de presenciarlo, y que produce una inhibición. Ahí entra en juego, si se quiere, esta cuestión de la cuántica. 2 personas observando el mismo fenómeno, de acuerdo a la actitud o al nivel de percepción de cada uno percibiendo una cosa, o invadiendo la percepción del otro, bloqueando la percepción del otro. Así que parece que estamos planteando una especie de maleza, y efectivamente lo estamos haciendo, pero para limpiarla. Y para ir... Eso sí, eso sí. Sí. Es así, y Sí. me dejaste pensando que para mí Blavatsky, se hablaba del esoterismo, era por ahí la base de, para entenderlo de una manera moderna y para entender la división que se da entre ciencia o entre exoterismo y esoterismo, entre lo que tenemos a mano y entre lo que no, entre lo que está oculto, de dónde está oculto. Pensemos que Blavatsky, creo que es de 1831, el año de su nacimiento, un 30 de julio de 1831, si no me equivoco. Por otro lado, podemos pensar que es una persona que aunó en una forma totalmente distinta de ver las cosas, el arte, la filosofía y la ciencia, a partir de sus interpretaciones y a partir de lo que bajaba desde el Tíbet, si se quiere, pero en definitiva, dio una nueva interpretación a 3 áreas de la vida que parecían resueltas dentro de un positivismo reinante, y que sigue reinando, lo podemos llamar de otra manera. Ahora, estamos hablando de física cuántica, ninguno de los dos es físico, ninguno de los dos tiene estos conocimientos, que supongo que muy pocas personas podrán acceder a él. Lo que creo que sí entendemos es que si hacemos una separación tajante entre lo que es esoterismo y física cuántica, no entendemos nada. Me parece que se trata un poco de eso, de una nueva cosmovisión, que es la cosmovisión con la que yo puedo estar en desacuerdo, pero la de la nueva era, porque sin teosofía no hay nueva era tampoco. Claro. La nueva era es una mala interpretación, una manipulación, una cesión de energía o lo que se quiera. Pero hay que entender la historia desde Blavatsky hasta Lacy Trust y entender que hay un montón de cosas que están en juego. No es la gran invocación la nueva era. O el New Age. Hay algo que tiene que ver también con lo que dijiste, las expectativas del otro, el escepticismo, en esta pequeña anécdota sobre los científicos que venían a coartar desde su visión del mundo las posibilidades de otra de realizar algún prodigio. Bueno, vayamos a textos védicos si queremos. Creo que el mismo budismo lo ha replicado en
en alguna parábola, en alguna máxima, cuando se habla de no contar realmente cuáles son las intenciones de uno. ¿Por qué? Porque ahí había una verdadera fuerza. Las expectativas sobre el otro son algo que influye directamente sobre las capacidades de uno, más si uno no está centrado. ¿De qué sirve todo este conocimiento que es un camino hacia uno, desde uno y hacia uno, si realmente no podemos aprovecharlo para cambiar nuestras vidas? Y no estamos haciendo una promesa vana, como por ahí la hacen, a veces es vana y a veces no, pero una promesa de facilidad en un camino, porque es un camino empedrado, es un camino, lo hemos hablado por cuestiones personales, donde muchas cosas cuando uno abre una puerta se cierran dos atrás, Sí. y sabemos que tiene que ver con estas mismas leyes. Creo que lo que tenemos que saber hacer nosotros, más allá de protegernos o conocernos, se trata de saber utilizar potencialidad, y por ahí podemos hablar de un gran esotérico, de Carl Gustav Jung. Yo creo que es un gran esotérico. Cuando él habla de nuestras sombras y de la potencialidad que hay detrás de nuestras sombras, ¿de qué nos está hablando? Me parece que no estamos hablando de cosas distintas. Aparte estamos hablando de una persona que entendió la ciencia de una manera distinta, dio, creo que al arte de una manera distinta, y sin duda entendió la espiritualidad de una manera distinta. En un contexto histórico donde se estaban dando un montón de descubrimientos, si quieres científicos, pero redescubrimientos internos. ¿Sí? Y David, yo creo que me das el pie para esta cuestión de, más desde un disparador práctico. ¿Qué es un esoterista? ¿Para qué me puede servir? En el campo intelectual, ya sea superficial o más profundo, o más esotérico si se quiere, suele circular la frase en relación a alguien que nos está abriendo realmente un campo de conocimiento, desde el nivel más profundo, es cómo me ha abierto los ojos esta persona, o esta persona me abrió los ojos, o tiene la capacidad de hacerlo. Entonces ahí podemos llegar a entrarle a la gente en cuanto a hacer una bajada a tierra, en cuanto a qué estamos hablando cuando hablamos de esoterismo. En el esoterismo hay mucho recurso, tanto intelectual como técnico, para abrir los ojos, para ver cosas que antes no veíamos, para entrarle indirectamente a esta noción que parece como encapsular aire, de activar lo transpersonal, activar el alma, activar el espíritu. A veces no se entra a lo grandioso desde lo grandioso, se entra tomando, bueno, la cuestión de Jung de la sombra, por decir, bueno, yo tengo una parte de mí que es lo negativo y que es lo negativo oculto, y en vez de estar pensando, como creo que tiende a ser una persona común, a ver todo por separado, o a ver todo como accidental, o a verse a sí mismo como una especie de globo, de pelota que rueda y que está muy bien que sea así, empezar como a conceptualizar, a atar cabos, a decir, no, acá hay repeticiones, acá hay generalidades, otra vez tomándolo a Jung, acá hay unos grandes depósitos que podemos llamar inconscientes de distintos niveles. Pero volviendo a ese punto que quiero volver a destacar, de alguien que nos abra los ojos. Un autor, humildemente alguno de nosotros, por alguna forma en la que podamos entrar a ese grandioso campo de abrirle la percepción a otro. Y en el esoterismo, David, ¿qué tenemos? Un autor, pero también tenemos un juego de técnicas, y también tenemos un juego de símbolos, Sí. y también tenemos un arte, en palabras de Gurdjieff, objetivo, absolutamente cargado de poder, más allá de abrirnos a un mundo álmico de valoración estética superior al normal. ¿Qué otra cosa tendríamos, David? Autores, símbolos, arte sagrado, objetivo, números. ¿Qué otro tipo de recursos? Sí, pero estoy pensando en recursos lo más tangibles posibles, y me acuerdo de Samael Aún Weor cuando decía, lo nuestro es un esoterismo práctico, porque si no fuese un esoterismo práctico nos perderíamos en nimiedades, en las prácticas espiritistas con las que él mismo empezó. Gurdjieff, que es un gran bailarín, digo, estoy haciendo un poco broma, un poco no, de lo que uno puede llegar con esto. Obviamente que hay técnicas
Y creo que se trata de esas técnicas, y las escuelas gnósticas, mejor dicho, las escuelas ocultistas, son cosas distintas, ¿no? Pero las escuelas ocultistas, todas tienen una iniciación. El gnosticismo en todos los casos tiene una iniciación desde mi punto de vista. Y esa iniciación que implica el renacer, lo que implica morir antes, y el morir es una forma de ver las cosas. Cuando uno cambia, cambia el mundo. ¿Qué frase usada, qué frase gastada? Pero no hay frase más usada, pero es totalmente cierto. Entonces, si uno quiere una practicidad para el esoterismo y no la ve en esos simples conceptos, morir para volver a nacer, cambiar tu vida y cambia el mundo, si uno lo pone en práctica 5 minutos, y después técnicas hay miles, esoterismo de bolsillo, leer El poder de la hora, es perfecto. Pero es esoterismo de bolsillo, y no lo estoy diciendo peyorativamente. No soy fanático de los bestsellers. Me gusta más leer a Corrado Malanga, pero ese soy yo. Yo también leí El poder de la hora en su momento. Y es maravilloso. Y es maravilloso la practicidad que tiene, y conceptos más simples que los de él no hay. Me parece que también tiene que ver con lo que hablábamos en un rato, de aunar una forma nueva de ver el arte, la filosofía y la ciencia, y la espiritualidad, como una cosa en sí misma. Y poder ver que detrás de lo aparente que somos como personas, y volviendo a ser junguiano, hay una potencialidad enorme en nosotros. No estoy diciendo que todos tengamos poderes telequinéticos, porque tampoco estoy diciendo que no, pero me refiero a cosas muy prácticas y a cosas que ayudarían en el día a día de la vida de cada uno, a solucionar las cosas desde las más graves hasta las más simples. Porque si no nos ponemos a buscar en internet cómo hacer dinero, y la mitad de los videos son del secreto, mal explicado. Sabés, David, que te acabas de tocar un tema que a mí me causa muchísima gracia. Tengo grabado una clase sobre ese tema, y no puedo dejar de decir que fue un tema propuesto por vos en nuestra serie de preguntas y respuestas de HCI. Y es increíble cómo después del estrepitoso, pero nunca reconocido pero estrepitoso fracaso del secreto, se siga con la cuestión del coaching, y lamento que usen esa palabra también, para el éxito, para la prosperidad, para la abundancia, cuando yo me permito plantear el siguiente cuadro. El gran problema del mundo, especialmente con la abundancia económica, es que teóricamente alcanza para todos, pero hay muy pocos tipos que acaparan el 90%, y por lo tanto el primer problema en cuanto a la abundancia económica no es ir al mejor curso, al mejor gurú, al mejor chamán, sino cambiar desde lo concreto esas condiciones de que claro, los tipos que acaparan el 90% de riqueza la suelten, porque si no entramos en un contrasentido. Nos aparece el gurú más motivador del mundo para hacernos millonarios, pero mientras el 90% de la gente tenga una masa de dinero que solamente alcanza para el 10%, yo en vez de pasar a ser exitoso voy a ser un hijo de puta, voy a ser un acaparador más, supuestamente con toda la mejor intención del mundo. Porque a mí el vendedor del hazte millonario y con el poder de Dios no me está diciendo pasate del lado de los grandes acaparadores del mundo, sino me está vendiendo otra cosa, prácticamente como si yo estuviera con la posibilidad de materializar esa riqueza económica, pero eso lamentablemente no existe. O sea, lo primero que tiene que pasar es un problema de base de liberar a los acaparadores para que suelten lo que tienen, para que pueda alcanzar para todos, y ahí hablamos de coaching motivacional, vocacional, pero, no sé, me permito señalar esto porque no deja de asombrarme, y aparte que esta gente tenga buena reputación, y está colaborando a que haya más acaparadores, volviendo a Jung, no del lado de la luz, del lado del oscuro, no del lado del oscuro de la luz, pero está aumentando los acaparadores. A ver, es lo mismo, quiero hacer una salvedad. Primero, que lo que uno quiere es dinero, las leyes del dinero son leyes de ellos. Sí. Ahora, uno puede aprender a usarlas a su favor, también pienso que eso es muy posible. Digo, si uno se quiere hacer un mago, no digo que cualquiera pueda hacer un mago, pero tiene técnicas para hacerlo, le
estoy totalmente convencido que no va a ser, el principio no va a ser quiero $1 millón, quiero $1 millón, escribirlo en un papelito y leerlo todos los días. Va a haber otras cosas que tienen que ver con la coherencia entre lo que digo, lo que pienso, lo que hago, lo que siento, y sacrificios. Sacrificios no quiere decir llevar al monte a tu primogénito para matarlo, por favor, no me refiero a eso, sino me refiero a pequeños actos de darle a la energía, al egregor que maneja este mundo material algo. Yo no estoy dispuesto a hacer determinadas concesiones, pero tiene que ver con una espiritualidad propia. Pero si alguien quiere hacer mucho dinero, no lea El Secreto, tenga una coherencia absoluta entre todos los aspectos de su vida, y va a ver si necesita el dinero, quiere el dinero, y si realmente lo quiere, lo que tiene que hacer para conseguirlo. Ya esto parece un libro de recetas a ver, no es la intención, no es la intención. Pero también es un poco reírse un poco de este nuevo exoterismo y de esto que llega a la luz como una solución mágica aceptada, que de repente aparece un psicólogo del sistema diciendo que El Secreto es magnífico, cuando, a ver, esperemos, está mal interpretada una ley que tiene miles de años, diría, que si querés llegar a eso tenés un montón de caminos, y que no te está explicando probablemente cómo funcionan las cosas. Claro. En definitiva, hay distintas herramientas para lograr distintos objetivos. De lo que se trata del esoterismo, el esoterismo es la bomba atómica. El esoterismo es eso, es un secreto, muchas veces lo más grande del esoterismo, o los conocimientos más ocultos, tienen ese velo que se le puede o no correr el velo. Estoy pensando en Blavatsky, es inevitable, y estoy pensando en la energía atómica y también en Blavatsky, cuando, a ver, parece ser que se le dijeron muchas cosas a ellas, y entre ellas la energía atómica no tiene que saberse, no tiene que conocerse, porque esto puede... A ver, no es la primer medium. Digo medium porque es medium. Aleister Crowley también es un medium. Hay espiritistas por todos lados. No son simples mediums, porque la capacidad de ser medium, por ahí la tenemos vos, yo y un montón de las personas que están viendo. Lo que yo me refiero es que para llegar a determinados objetivos hay determinadas herramientas. Pueden ser válidas o no, dependiendo de lo que uno crea como una herramienta. Si uno le entrega la vida a esa herramienta y vive a partir de esa herramienta, lo único que está haciendo es una sesión de energía, sesión de ceder energía, y es algo totalmente perjudicial para uno, y es el camino inverso al que hay que hacer, que es el camino hacia uno. Sí. Pero a veces es discutir por ahí con la nada, con un montón de propaganda y lo que ahora llaman New Age, que no va a llegar a ningún punto. No me quiero ir por las ramas, disculpa Carlos, me gusta hablar de estos temas y puedo terminar en cualquier lado, pero no sé también de lo que pensás de lo que digo. Se trata también de una cuestión de un repertorio de herramientas que uno puede tener para lograr un fin, dependiendo siempre de los límites que se ponga uno y de las capacidades de uno. Sí, David, está perfecto, y me venía representando un poco el sentido de tu último comentario en cuanto a la necesidad y la responsabilidad de nosotros dos, emprendiendo un camino educativo nada menos que sobre un tema tan supuestamente inasible, que es lo de marcar muy definidamente los territorios, o sea, exceder el hecho de que David y Carlos los entienden para ellos mismos, no. Queremos que los demás tengan muy claro qué es esoterismo y qué puede ser brujería, magia negra, ese tipo de cosas que suenan feo y existen y merecen el calificativo de feo, por supuesto, ese tipo de cosas. Marcar ese límite de qué es, ante todo explicar qué es empoderarse y por qué uno puede confundir ciertas cuestiones como que nos dan poder desde nosotros mismos, pero en realidad lo toman desde algo que ahora vamos a llamar pozos arquetípicos, que ya desarrollaremos, o lo toman desde algo que podemos llamar egregores, o lo toman desde una comunicación astral no demasiado buena, como es gran parte de la comunicación astral, y también vamos a poner énfasis en eso. Entonces, David, todo lo que sea
hasta casi digo perder el tiempo, cuando es ganar todo el tiempo del mundo y evitar todo el daño del mundo y la confusión del mundo, marcar la mayor parte de territorios posible en cuanto esto es esoterismo, es real, es sano, es para abrir nuestra percepción, es para aprovechar herramientas que nos da la vida o nuestro propio interior para esta gran cuestión de fondo, grandes cuestiones de fondo que son necesidad de respuesta, necesidad de soluciones, todo del lado del bien, todo del lado de la claridad, de abrir los ojos, y cada confusión y cada error a limpiarlo, y no debajo de la alfombra. No, Si no alimentamos la sombra, sí. Totalmente, totalmente. Yo quería, a ver, como yo no tengo poder sintético, me gusta anotarme, tengo un cuadernito en este momento donde estoy anotando con mi letra extrañísima las cosas que vas hablando y lo que se me viene a la cabeza para poder complementar, porque la verdad es que estamos en una misma línea de esto, podemos tener alguna diferencia, pero creo que si podemos decir, esoterismo es todo aquello, yo llamaría conocimiento, yo lo llamaría sabiduría, son cosas muy distintas y creo que también eso da para otra charla. Por supuesto. Pero bueno, todo ese saber, ese esoterismo que está bajo un velo para la ciencia oficial y para la mayoría de las personas. El empoderarse y el encontrar sentido y poder en esto es un viaje hacia uno mismo. Creo que con esas dos definiciones se puede también hacer y entender que si el esoterismo no es práctico, se disuelve en un ego maleducado probablemente, y no en mucho más. Sí. En lo personal, creo que con esas ideas se podría dar un pantallazo general, y me encantaría tener la oportunidad de después poder ampliar otros temas y ahondar, ¿no? Porque lo único que estamos haciendo es dar un pantallazo general. Hablamos de Blavatsky, que no se puede hablar de esoterismo sin teosofía después del siglo XIX. No hablamos por ahí mucho de alquimistas, que los creo los grandes esoteristas, porque y el verdadero sentido del alquimismo, ¿no? Pero también se puede hablar en otro video. Pero en definitiva, para mí es un gusto poder hablar de estos temas. Y te quiero agradecer. Bueno, David, un gusto comenzar esta serie. Seguramente será muy, muy extensa, muy concurrida y muy gratificante, por empezar, para nosotros mismos. Y bueno, no sé, yo para despedirme se me ocurre compartir con la gente, especialmente este primer programa, un error mío en relación al esotérico, y regalar un pequeño, o quizás no tan pequeño, secreto. Un error mío, o digamos una combinación de error con una situación de la vida, que terminó siendo entre buena y desarmoniosa. Hacia los 20 años tuve un fuerte enganche con la literatura del Cuarto Camino, y voy hacia el final de la anécdota para darle un poco más de color a esto. ¿Y en qué terminó eso unos años después? En tomar toda esa serie de libros, no tirarlas a la basura, pero ir a empeñarlos a una librería. ¿Y qué estoy queriendo decir con esto? Estoy cerrando una conversación sobre esoterismo diciendo que todo el que tenga libros del Cuarto Camino, por favor, despréndase de ellos. No, estoy queriendo contar por qué lo hice y por qué después retomé esa literatura y otras técnicas y otras formaciones, y yo mismo pretendí, como estoy haciendo en este momento, dar algún consejo, dar alguna explicación, iniciar una serie de conversaciones esotéricas. En un momento caí en que estaba en contacto con algo de tal poder que efectivamente me abría la percepción, pero por otro lado, volviendo a algo que mencioné hace un rato, me estaba empoderando desde un falso lugar y me estaba haciendo ilusionar con que eso que yo comprendía lo estaba viviendo. Y en un momento dije, no, yo tengo 20 y pico de años, estoy trabado, o estaba trabado en ese momento un par de cosas esenciales, y sentía que un interés excesivo, un sentir que eso era, por estarlo comprendiendo, lo estaba viviendo, me estaba sacando un poquito de la realidad. Y creo que en ese momento fue bueno ese gesto de, a ver, un nuevo modelo del universo de Uspensky, lo más grande que hay en el mundo, perspectivas del mundo real de Bourdieu, ni hablar. Pero ese y otros más, no, me parece que esto, voy a hacer un paréntesis por unos años, mejor que estén un poquito lejos de mí los libros,
tienen demasiado poder, y un poquito más con resolver rápido esas cosas de la vida que estaban un poquito diferidas, y después, por supuesto, a continuar, pero estando, ¿cómo podría decirte? Yo tengo una imagen que es la de el desarrollo desparejo. Bueno, a ver, equilibrar un poquito, no tener desarrollo desparejo, que no esté la cabeza a 100 kilómetros de la emoción o el cuerpo a 50 kilómetros de la energía, y a veces un mal uso del esoterismo puede llevarnos a ese desarrollo desparejo. En un momento de mi vida realmente lo sufrí, y por suerte quedó atrás, y ya sé lo que es empoderarse de uno, o empoderarse falsamente desde un pozo arquetípico, desde un egregor, o desde proyectar poder a algo, que no está bueno hacerlo en ningún momento. Y bueno, hay un pequeño secreto que quiero regalar, es que desde mi percepción y desde la experiencia propia y ajena, creo poder aportar lo siguiente en cuanto a esta cuestión del campo astral, que es tan seductora y que atrae tanto desde lo que vos decías de la curiosidad. Y el otro día hablábamos en broma de que la curiosidad, lo oculto, lo misterioso, lo cósmico, lo galáctico, bueno, forma parte de muchos pseudo programas pseudo-esotéricos. En general, alguien me escucha hablar a mí sobre el astral, y grabé una clase crítica al menos, y no es que lo considere un terreno absolutamente negativo, mentiroso o cosa por el estilo, pero sí muy peligroso, porque creo que la receta, que en general no la cumple quien se interesa demasiado o trabaja demasiado con lo astral, debe ser la siguiente: protegerse antes, limpiarse después, pero además, y tomando al gran autor militar von Clausewitz, tomar toda acción de entrar en el campo astral como una operación especial. O dicho de otra manera, no estar todo el tiempo con eso, porque estoy todo el tiempo con lo astral. A pesar de que me limpie antes, me proteja antes y me limpie después, igualmente voy a ser parasitado. Entonces, queremos que para los que tengan algún mínimo vocabulario de experiencia esotérica, no precisen de tanto desarrollo de esto. Vamos a tener larga serie de programas para desarrollar cada punto, pero lo dejo ahí picando como un pequeño regalo perceptivo para quien pueda captarlo. Totalmente. Si me dejás, Carlos, quiero agregar algo a lo que dijiste porque estoy totalmente de acuerdo. El astral Sí, puede ser mentiroso, puede ser peligroso. Yo diría que no es para cualquiera entrar al mundo astral. Técnicas vas a encontrar por todos lados, algunas son válidas, otras no, requieren sobre todo práctica, pero bueno, se puede llegar al mundo astral, pero hay una forma más fácil de acceder a él que por ahí no le damos mucha importancia, y se trata del campo del onírico desde mi punto de vista, ¿no? ¿Sí? Cuando uno se va a dormir, mi consejo, porque si tengo que hacer la autocrítica, yo la empezaría desde mis pasiones y ver qué más de una vez han manejado. Si bien uno cree tener en claro para dónde quiere ir, a veces lo pasional puede llevarlo a otro lado. He cometido muchos errores, también con libros y con temas. En fin, uno antes de dormir puede pedirle a su ser. Recomiendo eso. Si uno quiere pedirle a otra entidad que se lo pida, no es una responsabilidad mía, pero puede pedir una respuesta algo simple, de una pregunta que tenga, pero que realmente le importe, e irse a dormir con un cuadernito al lado. Si no sale la primera noche, es probable que no tarde más de una semana o dos en salir una respuesta, despertándose en la mitad de la noche teniendo un cuadernito al lado. Recomiendo anotarla, y también recomiendo no leerla una sola vez, sino pasado el tiempo volver a esa misma cuestión. Eso es un consejo mío, y también anotar los sueños, que ahí estamos en un plano astral, y la mayoría de las veces de manera bastante segura. Mi consejo. Bueno, David, creo que es un buen momento para cerrar nuestra primera producción, Conversaciones sobre Esoterismo. Gracias por colaborar con la idea. Gracias a vos. Sos en este momento el mejor de los compañeros para esta aventura. Y bueno, David, ya proyectando nuestro segundo capítulo,
Y, Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí voy a estar. Aparte en cuarentena no puedo hacer mucho más desde Buenos Aires. pero bueno, a pesar de la cuarentena, la gente que no se asuste, que porque nos sobre un poquito de tiempo por estar encerrados, no los vamos a abrumar con 2 programas diarios, ni mucho menos. Vamos a dosificar lo suficiente, aparte en cuestiones perceptivas, mejor que haya tiempo para que el agua penetre el terreno. Bueno, David, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, amigo.